En este video pretendemos darle a ustedes una panorámica general sobre el tema relacionado con las pruebas de hipótesis. Vamos a ver que cuando nosotros, una prueba de hipótesis es un supuesto. Generalmente nosotros cuando estamos realizando una investigación según los datos descriptivos, nos percatamos de que es necesario poder hacer algún tipo de inferencia que se hace desde las pruebas, es decir, desde la estadística inferencial. Recordemos entonces que la estadística inferencial se divide en estadística paramétrica y no paramétrica. La paramétrica es aquella que sigue una distribución normal de los datos, y la no paramétrica donde los datos no siguen una distribución normal. Pero vamos a entrar en sentido general, qué es lo que puede ocurrir cuando yo tengo dos muestras, o cuando tengo una muestra y un valor hipotético, etcétera, etcétera. Cuando generalmente lo que se hace siempre es comparar al menos dos elementos o dos estadísticos, que puede ser la media, puede ser la desviación típica, puede ser la varianza, puede ser las proporciones, en sentido general. Yo he optado por tomar como referente el parámetro de la media, puesto que es uno de los que más se utiliza en la docencia universitaria. El primer caso que nos puede ocurrir, son 4 posibles resultados. El primer caso incluye 2 posibles cuestionamientos o hipótesis que se pueden plantear los investigadores. Hay un primer momento donde usted puede decir que si lo que está ocurriendo con la muestra A, sea el parámetro que sea, dijimos que vamos a optar por la media, es lo mismo que está ocurriendo con el parámetro de la muestra 2. Por tanto, podemos decir como supuesto de que es igual. Eso se incorpora en H sub 0, es decir, hay 2 hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula siempre predomina la igualdad, es decir, siempre incluye la igualdad, y la hipótesis alternativa es lo contrario de lo que está en la hipótesis nula, donde vamos a ver que yo, cuando me planteo de que una muestra o lo que está ocurriendo en la media de una muestra es igual a la media de la otra, estoy planteando la hipótesis H0, y lo contrario de ello es que son diferentes. Yo puedo hacer el mismo supuesto, pero viceversa, es decir, plantear de que las hipótesis, que en H sub 1, que la media de la muestra 1 es distinta a la media de la muestra 2. Entonces, lo contrario de ello es la igualdad. Y por eso en este caso 1 hay 2 posibles interrogantes que yo me puedo hacer en la prueba de hipótesis. O si pregunto qué es la igualdad, que son iguales, o si me cuestiono de que son distintas. Este es el primer caso que vamos a ver. Y por tanto, cuando yo hago la prueba de hipótesis, vamos a suponer que vamos a trabajar con un error alfa de 0,05, ya explicaremos qué quiere decir esto posteriormente. Lo que estamos es fijando debajo de esta curva, ¿de acuerdo? Porque se acuerdan que para poder hacer una prueba de hipótesis, bueno, en el caso paramétrico, hay que ver que la variable sigue una distribución normal, y lo que estoy planteando debajo de esta curva que está aquí, que en este caso es un ejemplo, pero es parecido para cualquier prueba de hipótesis, es que tiene 2 colas, ya las he llamado 2 colas. ¿Por qué? Porque estoy planteando la diferencia. Es decir, pueden ser los menores o pueden ser los mayores. Si el resultado se obtiene aquí, se rechaza la prueba porque pertenece a los menores. Si el resultado del cálculo de la prueba pertenece aquí, son los mayores y también se rechaza la prueba. Si se percatan, el error alfa hubo que dividirlo para 2, 0,25 y 0,25. Por tanto, el área que hay aquí es el 2,5% y el área que hay aquí es el 2,5%. El restante es el 95%, porque recuerden que toda el área bajo la curva es 1. Por tanto, el 2,5 más 2,5 es 5%, más el 95 es el resultado de 1 en sentido general. Por tanto, siempre que el parámetro caiga debajo de esta área sombreada de amarillo, se acepta la hipótesis H0. Si cae dentro de estas 2 áreas de rechazo, estamos en presencia de decir que se rechaza la hipótesis H sub 0 y se acepta H sub 1. Esto ocurre cuando con parámetros
cuando comparamos el estadístico calculado. Pero siempre en el Jamovi, que lo vamos a ver posteriormente, él nos da una probabilidad asociada, esté donde esté el estadígrafo, y nosotros podemos también tomar la decisión. Lo vamos a ver posteriormente en otro video. Por tanto, el segundo caso que nos ocurre, usted se puede cuestionar y decir que el resultado de la media de la muestra 1 es menor que el resultado de la media de la muestra 2. Y por tanto, lo contrario de eso está en H sub 0. Hay bibliografías que incluyen aquí el mayor o igual. Nosotros somos partidarios de no incluirlo, para ser consecuente con decir que la igualdad está en H sub 0, pero además basta que para que no sea menor con que sea igual. Por tanto, ya el hecho de que sea mayor está implícito y por tanto nunca lo colocamos. Y que es este caso que entonces tenemos aquí. Por tanto, aquí incluimos los menores. Fíjense que ahora la región de rechazo ya no se divide en dos, porque estoy trabajando con los menores. Por tanto, el 5%, que es el alfa con que estoy trabajando, no tengo que dividirlo en dos. Y aquí hay un 5%, que es el rechazo, y aquí hay un 95%, que es la aceptación. Este es el segundo caso. Y, por tanto, no hay dos colas, hay una sola cola. El tercer caso, que es los mayores, igual. Si estamos cuestionándonos o estamos suponiendo de que el resultado de la media de la muestra 1 es mejor que el resultado de la media de la muestra 2. Bueno, mejor, entiéndase que mejor quiere decir, en este caso, los mayores, no siempre es así. Y basta con que la igualdad, lo contrario de ello, con que sea iguales y que ya no es mayor. Por tanto, este es el tercer caso y el gráfico asociado es este. No hay que dividir en dos colas porque estamos planteando una sola cola, es decir, los mayores, y por tanto, siempre que caiga en esta área de aquí es rechazo. Siempre que caiga en esta área de aquí es aceptación y tenemos un 95%. Recuerden, insisto, todo lo que está debajo del área es 1. 5% más 95% es lo mismo que 100% en el caso de 1. Bien, estábamos aclarando qué significa, qué es lo que quiere decir el tema del error que fijamos. Cuando yo voy a hacer una inferencia es porque generalmente yo no puedo trabajar con toda la población que tenemos en este caso aquí. Por varias razones, porque es muy grande, porque está muy dispersa, porque no tengo los recursos, es decir, los factores pueden ser múltiples. Ahora, lo que sí está claro es que entonces yo tengo que seleccionar muestras, una muestra aquí, como ustedes pueden ver, aquí hay ejemplos de varias muestras, todas del mismo tamaño, todas tienen que cumplir los mismos requisitos, es decir, cada vez que yo venga a esta población y seleccione una muestra, todos los elementos de esta población tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados, o lo que es lo mismo, ser equiprobables. Por tanto, todas estas muestras que están aquí cumplen con ese requisito y fíjense, nótese que yo intencionalmente he puesto una interceptada con la otra porque nos basta con que yo realice una muestra tomando un elemento de una de la otra que ya es una muestra distinta. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí se pueden hacer prácticamente, según el tamaño de la población y el tamaño de n, prácticamente infinitas muestras. ¿Ok? Bueno, como nosotros tenemos n muestras de tamaño n minúscula, es decir, n sub i, es decir, tenemos i muestras, la muestra se representa por n minúscula y la población por n mayúscula. Eso es importante que lo tengan. ¿Qué es lo que quiere decir en esencia que yo haya fijado un error, digamos, del 5%? Vamos a seguir trabajando. Yo puedo fijar un error del que yo quiera. Generalmente se fijan desde el 1% hasta el 10%. Ya fijar más del 10% no tiene mucho sentido hacer la prueba. Pero en las ciencias sociales es muy aconsejable trabajar con un error de 5%. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es
que de cada 100 muestras de tamaño N, de este tamaño que yo estoy seleccionando aquí, que se seleccionen en esta población con todos los requisitos que ya dijimos que había que tener en cuenta, los resultados que se obtendrán en ella son iguales en al menos 95 de esas muestras. Si se ha trabajado con un alfa del 95%. Si hubiese trabajado con un alfa del 3%, entonces en al menos 97 muestras obtuviese el mismo resultado que la muestra con la que estoy trabajando. Eso es a lo que se refiere el error que fija el investigador. Muchas gracias.